Hola profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Adrián Jesús Sánchez Rendón. Hoy vamos a hablar de lo que son las ordenanzas y las actividades económicas, haciendo un cuadro comparativo de la ordenanza en el estado Lara de Palavecino y la ordenanza de Iribarren en sus municipios, una del 2018 y una del 2019. Vamos a hacer un cuadro comparativo de ambos, pero primero hablemos que una ordenanza, son los instrumentos, la ordenanza es el instrumento legal que con mayor jerarquía aplicables en el ámbito municipal. La actividad económica, ¿qué es actividad económica? Es toda aquella forma mediante a la cual se intermedia, se vende o se negocia un bien o servicio destinado a satisfacer una necesidad. Esa es la actividad económica. Para hablar del cuadro comparativo que les comenté anteriormente, vamos a ir hablando paralelamente de los dos, ¿sí? Tanto de la ordenanza del Estado Lara o del municipio Palavecino del 2018 como la ordenanza del municipio Iribarren de Lara del 2019. ¿Sí? Dice la ordenanza que para obtener una licencia o el proceso de obtención, ¿sí? Tiene que solicitarla ante la alcaldía o el consejo de mayor jerarquía, tiene que solicitarla. Una vez que lo solicite, sea por establecimiento, sea por persona natural, sea por persona jurídica, una vez que lo solicite en el palavecino, ¿sí? Deberá esperar de 8 a 10 días para su obtención o su aprobación o su negación. En el Iribarren en el 2019 es lo mismo que en el palavecino, pero esta tiene un texto al final de este que dice que tiene que renovarla cada 4 años. Es como una condicionante, en la otra no lo dice. Cabe resaltar que en todo esto son muy las ordenanzas tienen muchas similitudes, ¿correcto? El hecho imponible está constituido por el ejercicio habitual o de la jurisdicción del municipio, ¿sí? En el palavecino, a pesar que dicha actividad se realice sin la previa obtención de la licencia, ¿sí? Debe pagar impuestos. En el otro, en el Iribarren, fuera eventual o fuera ambulante, igual deben obtener licencia. El deber ser es que todo comerciante, toda persona natural, toda persona jurídica obtenga una licencia, porque esto como estado o como alcaldía, ¿sí? O como comuna o como lo queramos ver, ¿sí? Para eso se hacen las ordenanzas, para ser cumplidas y tener un control de todas las personas naturales o jurídicas que comercian dentro de nuestro municipio. La base imponible, un concepto de base imponible, son todos los ingresos brutos, ¿sí? En el Iribarren en el palavecino está constituido por los ingresos brutos percibidos en el periodo correspondiente, es por la actividad económica, ¿sí? Esa es la base imponible, como nosotros ya lo sabemos. Sea natural o sea jurídica, ¿sí? La entidad sea colectiva que constituya una unidad económica o que disponga también de un patrimonio propio, ¿sí? Ese es esa es la base imponible. Ojo, en la ordenanza del municipio palavecino sí aceptará deducciones en la base imponible. Es muy importante resaltarlo. En la base imponible del municipio de Iribarren, de la ordenanza del 2019, no se aceptarán deducciones, no se va a considerar ingresos brutos a los incentivos o beneficios fiscales que otorga el gobierno nacional. Es decir, si le otorga el gobierno nacional algo para reducir esto, según la ordenanza del municipio, no lo permite, no se aceptará ninguna deducción. Vamos a hablar de ambas ordenanzas de los sujetos pasivos. Son sujetos pasivos los obligados al cumplimiento de las prestaciones, sean en calidad
de contribuyentes o de responsables, o, a ver, podemos dar algunos ejemplos. En la primera ordenanza, para definirle el palavecino primera, segunda y barrera. A partir de ahora voy a hablar de la primera y la segunda. De la primera ordenanza, el ejemplo que podemos dar es padres, tutores, representantes de personas jurídicas. Es muy importante resaltar esto, que a pesar que sea sujeto pasivo, es decir, yo soy menor de edad y mi padre es mi tutor o mi responsable, si yo tengo actividad económica teniendo 17 años, pues mi papá es mi representante y él tiene que pagar sus respectivos impuestos, tiene que cumplir con la norma tributaria de la ordenanza número 1. Hablando de la ordenanza número 2, los sujetos pasivos se consideran sujetos igual, son personas que pagan o que pagan impuestos, ¿sí? Sean naturales, sean jurídicas, sean consorcios, sean sociedades irregulares de hecho, entidades colectivas que constituyan una unidad económica. O sea, pasivo es que pasivo es que no aplica la actividad económica, pero sí responde por ella, ¿sí? En dicho caso, se presenta un problema, una fiscalización, que más adelante lo vamos a hablar, o algo así, la persona debe responder. Formas de cálculo. Ambas tienen que ver, es lo mismo, ¿ok? De la 1 y de la 2, de ambos municipios, de ambas ordenanzas. El monto a pagar es, por concepto, un impuesto. Estará constituido por la cantidad calculada por la alícuota. Vamos a hablar qué es la alícuota. Hablando en la economía, la alícuota se define como aquella fórmula que está dentro de una que será multiplicada por ella misma, ¿sí? Es una fórmula que ya está establecida o que se va a establecer. Se calcula en porcentaje o en una proporción total. Esas son las fórmulas de cálculo. La declaración, como en todo estado, como en todo municipio, ¿sí? Tanto de la 1 como de la 2, se tiene que declarar, el contribuyente debe declarar, ¿sí? Hablando de la ordenanza número 1, se debe declarar las actividades de forma permanente, deberá presentar dentro de los 10 días siguientes del mes vencimiento, es decir, pasó enero, tengo 10 días de febrero para hacer mi declaración anticipada sobre el 90% de los ingresos que tuve en enero según la ordenanza. Sí, a su vez, de la 1, a su vez, la declaración definitiva anual sobre la base, es decir, del 100% de los ingresos brutos, debe ser presentada en el primer mes después del año de vencimiento. Es decir, pasó el 2019, tengo el primer mes, que es el mes de enero, para presentar mi declaración y en su efecto pagarla. En la declaración de la ordenanza número 2, tengo 14 días después de vencido. En la primera era 10, en la segunda era 14 días después del mes de vencido. Pasa enero, tengo los primeros 14 días de febrero para declarar. A su vez, la declaración también definitiva anual sobre el 100% de los ingresos brutos, descontando de ella lo pagado anticipadamente de las declaraciones anteriores. Es decir, yo debo pagar en esta ordenanza, debo pagar la declaración definitiva. En la anterior era el 90%, en esta es la definitiva. El pago, vamos a hablar de pago, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Si yo declaro, yo debo pagar. Si yo declaro, debo pagar. El impuesto definitivo deberá ser pagado anualmente dentro del primer mes del año siguiente, como decía arriba, ¿sí? Pasa el mes, yo tengo que pagar. Deberá pagar el monto del impuesto anticipado. Ojo, las personas que se retrasen deberán pagar
el primer monto del anticipado más el recargo del 10%, ¿sí?, del monto adeudado. El pago del impuesto en la ordenanza número 2 se efectuará al momento de presentar la declaración. No es que, por lo menos en el primero es presento la declaración, pago después. En la ordenanza en la número 2, ¿sí?, presento la declaración, pago de una vez. Dicho pago debe ser realizado en una sola porción, no puede ser ni dividido, ni exonerado, ni vamos a presentar por cuotas, no, tiene que ser pagado en una sola porción. A ver, como toda ordenanza o como todo decreto tiene sus excepciones, como también usted nos enseñaba que toda ley, sí, también tiene su excepción. Aquí también las ordenanzas tienen su excepción, y si vamos a hablar de todas las excepciones que hay, o exoneraciones, no vamos a extender mucho. En ambas hay excepciones, ¿sí?, o exoneraciones, hablando de los servicios públicos, los servicios de educación, las actividades artesanales a terceros, servicios de deporte, hospitales, empresas vinculadas con la construcción de viviendas, bueno, muchas otras. Entonces, vamos a hablar más bien de las diferencias, ¿sí? De la diferencia. Una de las diferencias más resaltantes entre las dos ordenanzas se habla muy importante, uno de los últimos párrafos: en las rebajas se tendrá dependiendo de la cantidad de trabajadores residenciados en el municipio. Eso no lo dice la 1, lo dice la 2, ¿sí? De la siguiente manera: de 5 a 25 un 10%, de 26 a 50 un 15%, y de más de 51 un 20% de rebaja del impuesto a pagar. Entonces eso dependerá de la cantidad de trabajadores residenciados en el municipio. A ver, registro de contribuyente. La administración tributaria tiene la obligación, el registro es lo que yo hablaba al principio. Si no existe una ordenanza, si no existe una alcaldía o donde yo pagar impuestos, la alcaldía está en la obligación de llevar como una base de datos o un control de datos, de manera de saber direcciones, identificación, tipo de actividad, ubicaciones, ¿sí? Todo lo que donde yo opero en el municipio, es decir, la alcaldía debe saber quién soy yo, cómo soy yo y qué hago yo, ¿sí? Si yo una de las cosas más importantes de los tributos es la fiscalización. A ver, como en la administración está la planificación, el control, aquí también existe un orden, y uno es el de la fiscalización. La fiscalización se hace con el fin de ver que todo marche bien, ¿sí? La Dirección de Hacienda tendrá amplia facultad de fiscalización e investigación. O sea, deberá hacerlo, tiene que verificar el cumplimiento, tiene que practicar fiscalizaciones, tiene que ver que las cosas se estén haciendo bien o que las ordenanzas se estén cumpliendo. Es muy importante en una ordenanza que cada paso se cumpla, ¿sí? Desde el proceso de obtención de la licencia, hablando del hecho imponible, de la base imponible, de las formas de cálculo, de la declaración, incluso del pago, de las exoneraciones, ¿sí? Del registro del contribuyente, que dice, no, pues ¿para qué registro? No, sí, es necesario el registro, ¿sí? Todo se cumpla en las ordenanzas, es necesario, tanto como ya lo hablamos en la 1, que es en la Palavecino del 2018 y la Iribarren del 2019, es necesario que se cumplan todos los pasos. Muchas gracias, esto ha sido todo. Gracias, profesor.